Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, su palabra. Estamos con gratitud a Dios, contentos de estar con ustedes nuevamente. Saben que tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, 10 de la mañana. Estudio bíblico y oración los miércoles. Les invitamos a buscar a Dios con nosotros usando la Biblia como nuestro texto principal, pues único en esta escuela divina espiritual. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias al libro de Mateo en esta mañana. Vamos a encontrar nuestro texto principal, siguiendo en unos mensajes sobre un tema de gran importancia, demasiado importante, demasiado serio. Dice en Mateo 10, 28, el Señor Jesucristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Tristemente hoy día hay mucho de eso, aún en nuestro pueblo estamos un chale, pero hay algo peor. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Fíjese. Temed más bien a aquel, hablando de Dios mismo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hemos estado hablando sobre la realidad del infierno, y quizás sorprendentemente para muchos, los textos principales, y son abundantes, vienen de la boca de nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En primer lugar, vimos que el infierno es el lugar de juicio y castigo por el pecado. Vimos en segundo lugar que el infierno es el lugar de fuego literal y de sufrimiento literal. Y terminamos nuestro último estudio viendo que el infierno es el lugar de juicio, castigo y sufrimiento eterno. Es un castigo, un juicio eterno, el mismo infierno. Ahora vamos a tomar otro paso en este estudio bíblico. Vamos a ver en este estudio, el infierno es un lugar que debe inspirar un verdadero temor de Dios. Puedo repetir. El infierno es un lugar que debe inspirar un verdadero temor de Dios en el corazón humano. Acabamos de leer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, demostrando claramente que el hombre tiene un cuerpo, pero también tiene un alma que va a existir después de la muerte para siempre. De hecho, la Biblia habla de alma, cuerpo y espíritu, vez tras vez tras vez. Jesucristo mismo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, hablando de Dios, su Padre, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y habiendo dado el Padre todo juicio al Hijo, realmente Jesucristo ejecuta el juicio eterno del infierno. ¡Qué doctrina tan tremenda! ¡Qué palabras tan tremendas de la boca que nada menos que el Hijo de Dios! En otra enseñanza, en otras palabras semejantes, Jesucristo dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, hablando de la vida física, hay algo después. Tiene poder de echar en el infierno. Y repite: sí, os digo, a este temed. Porque nuestro cuarto punto sobre la realidad del infierno es: el infierno es un lugar que debe inspirar un verdadero temor de Dios.
Estos textos hablan claramente de la diferencia entre la muerte física, es decir, del cuerpo, y después la destrucción del alma y el cuerpo en el infierno. Un lugar y estado eterno temible en extremo. Temible en extremo. Espantoso, extremadamente espantoso. Inspirando e infundiendo en el más profundo del ser humano un profundísimo miedo en el corazón del que realmente cree a Dios y teme a un lugar, más bien teme a un poder, el poder de Dios, y un juicio, el juicio de Dios, y el propósito de Dios de castigar a todo pecador que no conoció, que no amó, que no creyó, que no recibió a Jesucristo, el Hijo de Dios, en vida como su Señor y Salvador personal. Oh amigos, debemos entender la realidad acerca del infierno conforme a la Biblia y conforme a las palabras de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo. Ahora, para entrar más a fondo al tema. A través de los siglos, escuchen bien por favor y razonen bíblicamente. A través de los siglos, diferentes personas y aún grupos religiosos han tratado de mitigar la fuerza de tales enseñanzas y palabras de Jesucristo y la misma Biblia. Han tratado de reducir su impacto, hacer menos su impacto, calmar el asunto un poquito. Personas, grupos religiosos que tratan de hacernos sentir y pensar que no puede ser un lugar literal el infierno. Un lugar de fuego, de castigo, de tormento literal. No puede ser. Pues son figuras. Son ilustraciones, son maneras de hablar, pero no pueden ser literales estas palabras. No puede ser un lugar literal y eterno. Bueno, ha habido muchos grupos, los adventistas del séptimo día. Hoy día los testigos de Jehová propagan esta verdad que el infierno no es literal, no es fuego literal, no es eterno, no hay tormento, no hay sufrimiento, es aniquilación, dicen los que se llaman testigos de Jehová. Pero realmente son testigos verdaderos del Dios vivo y verdadero que se llamaba Jehová en el Antiguo Testamento. Pero mire, no se encuentra su nombre Jehová en todo el Nuevo Testamento, solo en la Biblia de ellos. Pero en el idioma original de la Biblia, el griego, no aparece el nombre Jehová en ningún lugar. Es Theos, Dios, pero ellos para propagar su doctrina meten Jehová, que no es correcto bíblicamente, aunque en el Antiguo Testamento Jehová es el nombre bendito y legítimo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jehová Dios. Es uno, pero existe en tres personas eternamente y para siempre. Este grupo tiene numerosas enseñanzas y profesan de traerlas de la Biblia, y traen su Biblia, pero también sus revistas, escritas por hombres y con interpretaciones de hombres. Sus numerosas enseñanzas son verdaderamente antibíblicas, aunque usan la Biblia, y así anticristianas. Vamos a explicar. Este grupo de los testigos de Jehová, aunque no son en verdad sus testigos, niegan las enseñanzas más fundamentales de la Biblia y las interpretan, o más bien las tuercen a su conveniencia. Y tristemente, 2 de Pedro 3:16 dice acerca de tales personas que tuercen la Biblia, traen la Biblia, enseñan la Biblia, pero la tuercen a su manera. Dice que en las epístolas, por ejemplo, del apóstol Pablo,
Hay algunas cosas difíciles de entender. Las aceptamos por fe, porque son las palabras de Dios en la Biblia. Pero entender hasta el fondo, pues a veces son difíciles de entender, pero las aceptamos, las creemos, un verdadero creyente. Pero dice, hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué advertencia tan fuerte contra los grupos que tuercen la Biblia para interpretarla a su manera. ¿Sabías tú qué realmente enseñan los testigos de Jehová? Número 1, no creen que Jesucristo es el Dios eterno y todopoderoso, igual a su Padre, como dice en Juan capítulo 5 y capítulo 10. No creen que Él es el Dios todopoderoso y eterno, sino es un Dios, y ponen en Juan 1:1, de minúscula. Un Dios pormenor, mucho menos que el Padre. De hecho, enseñan que Jesús, antes de venir a la tierra en forma humana, era Miguel el arcángel. ¡Qué blasfemia! No dice que era Dios, como Juan 1:1 debe de ser interpretado. El verbo o la palabra era Dios de mayúscula. Porque como los testigos enseñan, según Isaías, en todos los capítulos de los 40, y en capítulo 42, 7 y 8, que Jehová dice, yo soy Jehová y no hay otro. Y repetidas veces, no hay otro, no hay otro. Pero entonces, ¿cómo puede Jesús ser un Dios de minúscula? No, Dios no acepta ningún otro Dios. Entonces el Padre junto con su Hijo son Dios. Pero los testigos no creen. ¿Sabías que no creen que el Espíritu Santo es Dios? Sino que Él es la fuerza activa de Dios, como energía, como luz, pero no es Dios. Dicen que no es una persona, es una fuerza impersonal. Una fuerza activa pero impersonal. No es la tercera persona de la deidad, que a menudo se usa la palabra Trinidad. La Biblia usa la palabra deidad. Dios existe en 3 personas, un Dios en 3 personas, pero no creen que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sabías que no creen que Jesucristo resucitó corporalmente, es decir, físicamente, solo en espíritu? Cuando vez tras vez apareció en forma física a sus discípulos, y una vez más de 500 personas. Lee los primeros 10 versículos de 1 de Corintios 15, pero niegan que resucitó en cuerpo. ¿Sabías que ellos niegan que Jesucristo todavía va a venir otra vez para llevar los suyos al cielo y después establecer su reino milenial aquí en la tierra? Dicen que ya estamos en el milenio, ya Jesucristo volvió. No esperas a Jesús, ya regresó en 1914. Mentiras. Jesucristo viene para recoger a los suyos y llevarles al cielo, como promete en todo el Nuevo Testamento, y viene otra vez después para establecer su trono y reino milenial de 1000 años aquí en la tierra, y establecer justicia, y al final juzgar a los incrédulos eternamente en el gran trono blanco. ¿Sabías que los testigos de Jehová no creen que creyentes en estos tiempos van a ir al cielo después de la muerte? Dice que los 144 de los testigos, 144,000 están en el cielo de ellos, y ya se completó el número, y los demás van a vivir aquí en un paraíso en la tierra. Esta es otra blasfemia. Es otra blasfemia. Jesucristo prometió un lugar en la casa de su Padre en Juan 14, 1 al 6, a todos los que creen en Él y reciben a Él como su Salvador personal. Y a propósito, estos 144,000 son judíos
lee el libro de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Nombra un número de las 12 tribus de Israel. 12,000 de las 12 tribus de Israel son judíos. No son testigos. Este es completamente fuera de toda razón. Jesucristo promete un verdadero cielo a todos los que creen en Él. Pero ¿sabías que los testigos de Jehová, aunque no son verdaderos de Jehová, no creen que nadie va a ir a un infierno eterno, a un sufrimiento eterno, un castigo eterno en fuego literal, en un verdadero infierno? No, escuchen, quizás piensen, ay Mateo, ahí vas. O ya estás muy emocionado, muy exagerado. No me miren a mí. Jamás de hoy en adelante no me miren a mí ni ningún otro hombre. Abre tu Biblia y te invito ahora mismo, y aún los testigos de Jehová que profesan de ser. Abre tu Biblia, sea católica, sea de cualquier, abre tu Biblia. Y sígueme. Después de escuchar lo que enseñó el fundador de los profesantes de ser testigos de Jehová. Su fundador. ¿Cómo se llamaba este fundador? Se llamaba Charles Taze Russell o Carlos Russell. Él dijo en el año 1928 en un libro, puedes buscar, que se llama Reconciliación. Mire lo que dijo el fundador de este grupo. Dijo: no hay ningún pensamiento expresado en la Biblia, en ningún lugar, que Dios propone poner alguna de sus criaturas en un lugar de tortura perpetua. Página 25. Sigue en su libro Reconciliación el fundador de los testigos: el infierno no es un lugar, sino una condición. Es una condición de muerte que significa inexistencia. O ellos dicen aniquilación. Este es el tormento eterno, el castigo eterno. Siguió en este libro Reconciliación el fundador de los testigos, Charles Taze Russell: la doctrina del tormento en el infierno es una mentira emanando del diablo. Y sigue que en enseñar tal doctrina falsa, clérigos, es decir, líderes religiosos, son los siervos del diablo. Página 296. Es decir, si yo o otro maestro, otro pastor enseña que hay un infierno literal y eterno, entonces nosotros somos siervos del diablo. Bueno, él escribió en otro libro, su libro El Arpa de Dios. Noten, es el fundador de los testigos, profesan de ser testigos de Jehová. En su libro El Arpa de Dios, Russell escribió: un creador que pondría en operación un sistema de tormento infinito sería y usa una palabra inglés porque él era de habla inglés, usa la palabra fiend, F-I-E-N-D. Sería un fiend que inventa un sistema de tormento infinito. ¿Sabe qué dice el diccionario que es un fiend? Bueno, número 1, un fiend es una persona diabólicamente cruel o maligna. Número 2, un fiend es un espíritu malévolo o malo. Y en tercer lugar, el diccionario dice un fiend es Satanás mismo o el diablo mismo. Entonces, él está llamando al creador del universo, a Jesucristo el Hijo de Dios, un diablo. ¿Qué piensan ustedes de este grupo que se viste tan bonito, que hablan palabras tan suaves, bueno, en público, tan suaves y tan bonitas?
Pero traen una doctrina que llama a Dios el diablo. Esto asemeja la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, si quiere leer en Mateo capítulo 12, es atribuir las obras de Dios al diablo. Es decir, los líderes religiosos más estrictos en los tiempos de Jesús, fariseos, escribas, saduceos, entre ellos había quienes decían que Jesús hacía sus milagros en el poder de Satanás, blasfemando el Espíritu Santo de Dios, que era el poder por el cual Jesús hacía sus milagros. Los testigos de Jehová, su fundador, y los que siguen a él, este grupo, esto me parece casi al borde, sino entrando en la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios que inspiró esa palabra y guió a Jesucristo mismo para hablar estas palabras. Y a propósito, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que la Biblia señala que nunca recibirá perdón. Puedes pecar contra el Padre, hay perdón. Lee Mateo 12. Hay pecado contra el Hijo de Dios. Si te arrepientes y te conviertes a Cristo, puedes ser perdonado. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo de Dios, atribuyendo las benditas obras de Dios en esta palabra y los milagros de Jesús al diablo, entonces ya no hay perdón. Qué condición tan temible, tan terrible. Estamos viendo que el infierno es un lugar que debe inspirar un verdadero temor de Dios en el ser humano. Pero mire el colmo, casi el colmo de la enseñanza de Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. Rutherford era su sucesor. La enseñanza de Charles Taze Russell sobre la doctrina del infierno. Mire lo que dijo. La doctrina del tormento en el infierno no puede ser veraz por lo menos 4 razones distintas. Niega que hay un verdadero tormento en el infierno por 4 razones distintas. Número 1, dice, porque es irrazonable. Dice el fundador de este grupo, es irrazonable. Bueno, pero aunque yo no entiendo, tú no entiendes, o no nos guste algo en la Biblia, no entendemos del todo, tal vez no nos guste, pero ahí está escrito, es la palabra de Dios, y de todos modos es la verdad de Dios, de la Biblia, pero dice él, es irrazonable. En segundo lugar, porque es repugnante a justicia enviar a alguien a tormento eterno por lo que hizo aquí en la tierra. Pero yo digo, y la Biblia dice, no, sino el infierno es la expresión perfecta y exacta de una justicia perfecta y absoluta de un Dios perfecto y eternamente justo y santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Esta es justicia. Y Apocalipsis 14 y 15 habla de la muerte segunda, que es la muerte del alma y el cuerpo en el infierno para siempre. Esta es la justicia de un Dios eternamente, perfectamente justo y santo, y tiene que castigar todo pecado. Pero dice Russell, porque es repugnante a justicia. Bueno, tal vez a nuestra manera de pensar, pero no la manera de pensar de un Dios infinito, eterno, todopoderoso, santo y justo en perfección. Pero en tercer lugar, Russell dice, no hay un infierno literal y eterno, porque es contraria a los principios de amor
Dicen los testigos hoy día, tocan a tu puerta, ay, no, ¿tú enviarías tu hijo al infierno? Pero la verdad es, Dios no envía a sus hijos al infierno. Los que reciben a su hijo se convierten en hijos de Dios y van al cielo. Son los que no creen en Cristo, que van a tener que pagar por sus propios pecados en el infierno. Cristo ya pagó por sus pecados, pero al decir no a Cristo y seguir en el pecado, en el mundo, en la voluntad propia, entonces no hay más sacrificio, no hay más perdón, hay justicia perfecta y eterna. Y además, en lugar de ser contraria a los principios de amor, el infierno hace resaltar aún más el verdadero amor de Dios. Un Dios que, siendo perfectamente justo y santo con el derecho, siendo Dios de juzgar eternamente el pecado, tal Dios amaría a los pecadores perversos como nosotros, corrompidos, rebeldes, desobedientes, culpables, condenados y perdidos eternamente, que merecen su justo juicio eterno. Pero mire, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, fue castigado en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, fue resucitado el tercer día. Pero en cuarto lugar, dice Charles Taze Russell, que el infierno no puede ser un lugar de tormento eterno porque es enteramente, y usa palabra en inglés, unscriptural, es decir, porque es enteramente sin base en las Escrituras. Sin base en las Escrituras, amigos. El infierno no tiene base en las Escrituras, no tenemos tiempo. Pero recuerden Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, habla de una llama de fuego, de tormentos y de ser atormentado en una llama de fuego. Este es el precursor, el Hades es el precursor del infierno eterno. ¿Por qué, amigos, usaría Jesús vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, etcétera, el término fuego y la ilustración de fuego para representar el lugar a donde van los inconversos que rechazan a Jesucristo como su Salvador, a todo pecador sin Cristo al morir? Mateo 3, 10 y 12. Fuego que nunca se apagará. Palabras todas estas de Jesús. Fuego que nunca se apagará. Mateo 5, 22. El infierno de fuego. Mateo 5, 29 y 30, echado al infierno. Mateo 7, 19, es cortado y echado en el fuego. Mateo 10, 28, destruir el alma y cuerpo destruido en el infierno. Mateo 13, versículo 40, se quema en el fuego. Versículo 42, los echarán en el horno de fuego. 41 y 42, los echarán en horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué usar tales palabras? Mateo 8 y 9, será echado en el infierno de fuego. Mateo 25, 41, Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y también todos sus seguidores. ¡Wow! Marcos 9, 43 al 48, 3 veces, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, el fuego, y el fuego nunca se apaga. Y esto es sin mencionar el lugar en Apocalipsis 14, 20, 19, 20,
20, 10, 20, 14 y 15 y 21, 8. El lago que arde de fuego y azufre, el destino eterno de la bestia y el falso profeta que siguieron, eran instrumentos de Satanás en los últimos tiempos. Del diablo mismo estará en el lago de fuego, pero también el que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15. Ahora, tenemos que llegar a una conclusión. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Charles Taze Russell y sus sucesores como maestros y sus mensajeros que van por todo el mundo, millones y millones, predicando el reino de Jehová falsamente, como torciendo las escrituras, mintiendo, siendo engañados y engañando al mundo entero antes de la venida de Cristo. ¿Quién está diciendo la verdad? Russell y sus seguidores, los falsos testigos de Jehová, o tal vez no crees en ellos o en su doctrina, pero crees en tu propio corazón. Tantos dicen, no, es que el infierno está aquí. No, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, que es el infierno. Otros dicen, pues tal vez existe, tal vez no. ¿Quién sabe? No, Dios sabe y lo ha dicho, ya no hay excusa. Otros niegan de plano, pues no, pues ni creo a Dios, ni creo a la Biblia. Pero al negar la verdad, no cambia la verdad que Jesucristo dice, van a enfrentar sus palabras en el día de juicio. Entonces veremos ¿quién nos dijo la verdad? Este grupo de los ruselitas, falsos testigos, o otros grupos semejantes que niegan la verdad del castigo eterno de Dios. O Dios mismo, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo que escribió estas palabras. ¿Qué si tienen la razón los testigos? Bueno, vas a ser aniquilado. En peor caso, en el mejor caso, entrarás en el paraíso. Pero la Biblia dice, salvación no es por obras, ni por predicar el reino, es por creer en el Jesucristo, en Jesucristo, Hijo de Dios, y lo que pagó por ti en la cruz, recibiéndole como tu único y suficiente Salvador. Ok, si es la verdad lo que Jesucristo dice aquí, no haber valido la pena de creerle a Dios y temerle y buscarle de todo corazón hasta que encuentres la única solución, el único remedio, la única salvación y perdón de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz, y recíbele como tu Salvador personal, y serás salvo tú y tu casa. Yo te recomiendo, cree a Dios y rechaza las doctrinas de los hombres. Recibe a Cristo y serás salvo. Y síguele hasta que venga para llevar los suyos al cielo, o hasta la muerte. De todos modos entrarás en su presencia. Que Dios bendiga a todos con lo que Dios nos dice por la Biblia.